Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de crochet. Hoy les traigo algo muy especial. Aprenderemos a tejer un hermoso cordón de encaje, perfecto para personalizar bolsos, lentes, mochilas y mucho más. Este diseño es súper versátil, fácil de hacer y quedará espectacular en cualquiera de tus proyectos. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte más tutoriales como este. Y si ya formas parte de esta comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Ahora sí, veamos la presentación y comenzamos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de comenzar con el tutorial, hablemos un poco sobre los cordones, también conocidos como I-cords. Estos forman parte de la familia de los puntos inusuales, junto con técnicas como los flecos y las trenzas, que añaden textura y detalles únicos a nuestros proyectos de crochet. Los cordones son ideales porque no solo son decorativos, sino también funcionales. Puedes usarlos para crear asas, tiras o incluso como detalle final en prendas y accesorios. El que aprenderemos hoy, el cordón de encaje, tiene un diseño delicado y elegante que lo hace destacar en cualquier creación. Hoy utilizaremos para el tutorial un hilado de grosor medio y un ganchillo de 4,5 milímetros para poder apreciar bien todos los detalles. ¿Ven? Este es el hilado, un naranja intenso, y este es el ganchillo que les decía. Para comenzar debemos hacer un nudo deslizado. Para ello debemos de tomar el extremo del hilado y cruzar la parte larga generando un lazo sobre la parte corta. Esa misma parte larga la introducimos por dentro, la traemos generando un nudo y cinchamos. Así formamos este arito, este bucle, este nudo deslizado. Introducimos nuestro ganchillo en él y cinchamos, de tal manera que podamos deslizarlo por el ganchillo. Ajustamos bien la lana y comenzamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer 4 cadenas. 3 y 4. Y en la primera que hicimos, contamos si quieren desde el ganchillo, en la cuarta desde el ganchillo, vamos a picar y vamos a tejer un punto alto doble. Para ello tomamos y enlazamos 2 veces el hilo en el ganchillo, picamos en esa cadena, enganchamos el hilo y lo traemos, nos quedan 4 lazadas. Enganchamos el hilo y cerramos 2. Enganchamos el hilo y cerramos 2. Y por último enganchamos el hilo y cerramos 2. Así lo que logramos formar es un anillo, como si fuera un anillo de cadenas, pero parte del anillo son esas 4 cadenas y en el otro costado tenemos el punto alto doble. Entonces ahora lo que debemos hacer es de tejer dentro de ese anillo. Entonces, para comenzar con la ronda número 1 hacemos una cadena para tomar altura y dentro de ese anillo vamos a empezar a tejer una secuencia. Esa secuencia es un punto bajo y una cadena de separación. A esta secuencia la repetimos 12 veces, siempre tejiendo dentro del anillo, todo alrededor. Y vas aprovechando además para ir escondiendo el sobrante del inicio. Así que un punto bajo, una cadena de separación y seguimos. Un punto bajo, una cadena, un punto bajo,
una cadena, un punto bajo, una cadena y así. Yo trato de que queden equidistantes dentro del anillo, ¿sí? Van a quedar 6 puntos bajos de un lado y 6 puntos bajos del otro lado del anillo, ¿sí? Ven, acá terminamos, digamos, la primera parte y ahora hacemos la segunda. A ver si lo ven bien. La idea es distribuirlos lo mejor posible para ocupar todo ese anillo, ¿sí? 6 de un lado, 6 del otro. Seguimos hasta el final. Esperen que me quede sin lana. Un punto bajo, una cadena y, como ven, escondo ese sobrante, lo sujeto con los dedos y los voy escondiendo. Eso me va a permitir luego de terminar esta ronda de cortar ese sobrante. Una cadena, así hasta llegar al final. Cuando tengo esos 12 puntos bajos y esas 12 cadenas, termino la ronda uniendo al primer punto bajo con un punto deslizado. Siempre para verificar, lo que podemos hacer es contar. Pueden contar como estoy haciendo yo ahora, o si tienen dudas pueden contar desde el final hacia atrás, que a veces es más fácil de verlo si les quedan dudas. ¿Ven? Empiezan de atrás para adelante, hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. ¿Sí? Entonces lo que me resta es ubicar bien ese punto bajo del inicio, el primero que hicimos, y tejer en él un punto deslizado para unir esta ronda y terminarla. Ahí está. ¿Ven cómo queda este primer anillo, este primer eslabón del cordón? Si lo comparamos, a ver, denme un segundito, ahí traigo la muestra que ya tengo hecha. Si lo comparamos con esa, es esta primera eslabón, pero ven que cada eslabón está como flojito. Eso es lo bueno de este cordón. En la ronda 2 hacemos nuestro segundo anillo o eslabón del cordón. Para ello tejemos 4 cadenas al aire y un punto alto doble en la cuarta cadena contando desde el ganchillo. Enganchas el hilo 2 veces, picas en la cuarta cadena y traes el hilo, enganchas nuevamente y cerras 2, enganchas y cerras 2 y enganchas y cerras 2. Así se forma mi segundo eslabón. Vamos a tejer de un lado y vamos a tejer del otro. Para comenzar con la ronda número 3, tejo una cadena de altura y trabajo el primer lado del anillo tejiendo la secuencia de un punto bajo y una cadena de separación 6 veces. Con eso completo mi primer lado. Un punto bajo, una cadena de separación, un punto bajo, una cadena de separación y así 6 veces. A veces conviene ir ajustando un poquito para que esos 6 entren de ese lado. Y el último, un punto bajo,
y una cadena de separación. Para tejer el siguiente lado, ese es el que hicimos ahora, a ver si lo ven bien, ese es el que tenemos que hacer ahora. Vamos a girar el tejido en el sentido de las agujas del reloj. Y vamos a seguir tejiendo dentro del anillo. Un punto bajo, una cadena de separación, 6 veces más para completar ese segundo lado del eslabón. Un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena, otro más, una cadena, así hasta completar los 6 puntos bajos y las 6 cadenas. Al terminar, lo que hago es unir con un punto deslizado al primer punto bajo que tejimos. Ahí está. Y así termino mi segundo eslabón. ¿Ven? Comparemos con la muestra que ya hicimos. Tejimos el primero, el segundo y así sucesivamente. Ven que quedan flojitos, están unidos pero tienen movilidad. Como también hay un derecho y un revés. Desde la ronda 4 hasta el final, hasta alcanzar la longitud que queremos de este cordón, es simplemente repetir la ronda número 2 y la ronda número 3 tantas veces como se necesiten para alcanzar ese largo deseado. Hago ese anillo y tejo alrededor de él. La misma secuencia, 6 puntos bajos y 6 cadenas de separación de un lado y 6 puntos bajos y 6 cadenas de separación del otro lado. Y repetimos y repetimos y repetimos. No es difícil, queda súper elegante y además no es rígido, que eso también está bueno si hacemos, por ejemplo, un brazalete para un top. Acabo de avanzar y terminar el primer lado. Ahora debo de girar y tejer este segundo lado. Así que giro mi tejido y sigo tejiendo del otro lado, picando por dentro del anillo. Hago un punto bajo, una cadena de separación, 6 veces en total, y así completo el segundo lado de este eslabón. Una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto bajo, y para terminar y unir esta ronda, lo que hago es ubicar el primer punto bajo que tejí y lo uno con un punto deslizado. Ahí pico en ese y hago el punto deslizado que les digo. Y así termino con con mi tercer eslabón. Bueno, consejos extra sobre los materiales. Para lograr firmeza y detalle en cada puntada te recomiendo utilizar una aguja más pequeña que la sugerida para el hilado que elijas. Eso por un lado. Elección del hilo. Este diseño luce increíble con hilos de algodón para un acabado firme o con hilos más delicados y brillantes si buscas un toque elegante.
También puedes experimentar con colores matizados para un efecto degradado que destaque más aún. Ideas creativas. El cordón de encaje es muy versátil. Puedes usarlo para tiras para mochilas, asas para bolsos, sujetadores para gafas o incluso como un detalle decorativo en proyectos como cojines o cortinas. Así que deja volar tu imaginación y dale tu toque único. Espero que este tutorial te haya inspirado para crear y personalizar tus proyectos con este diseño tan versátil. Recuerda que en la descripción del video encontrarás el enlace a mi blog en Ko-fi, donde comparto más ideas, patrones y recursos útiles para crocheteras como tú. Y si te gustó este contenido, puedes apoyarme con un cafecito para que pueda seguir creando más tutoriales. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video y como siempre te digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.